más reunidos bajo esta plataforma para compartir una palabra que esperemos sea de bendición, una palabra que bueno, es para edificar, para poder fortalecer nuestro vínculo y nuestra comunión con el Señor, para entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas en este tiempo, cuál es nuestra posición con respecto a ya pasar a ser hijos de Dios, qué es lo que nos corresponde, cuál es nuestra responsabilidad, cómo debemos estar parados delante de la presencia del Señor y cómo debemos afrontar cada situación y cada circunstancia que viene a nuestra vida. Por eso, en este día, el Señor hablaba y habla a nuestro corazón para poder entender no solamente cuál es el propósito de Dios, sino para poder entender cómo podemos caminar y cómo podemos permanecer en el propósito de Dios. Muchas veces no entendemos cuáles son nuestras responsabilidades como hijos de Dios. Y el Señor nos habla por medio de su palabra y nos dice cuál es nuestra condición, para qué nos llamó el Señor y qué es lo que espera de nosotros. Por eso en esta mañana quería ir rápido a Levítico capítulo 6, una ordenanza que es eterna, que es perpetua. Es una ordenanza que, a pesar de que nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, sigue vigente para nosotros. Es más, esta ordenanza se cumple en la Iglesia de Cristo y por eso quería compartir esta palabra. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Levítico 6, capítulo 6, versículo 12. Dice así la palabra del Señor. Dice: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Y oramos. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, la ponemos delante de tu presencia y pedimos ahora la guía y la dirección de tu Espíritu Santo, Señor. Ayúdanos, Señor, para que el fuego del altar no se apague, Señor. Ayúdanos a que cada mañana, Señor, nosotros podamos acercar la leña, este sacrificio de paz, Señor, que por medio de Cristo hemos recibido. Enséñanos, Señor, cómo debemos acercar cada mañana la leña ante el altar, Señor, para que este fuego no se apague. Te damos gracias y ponemos tu palabra delante de tu presencia para que nos estés ministrando, Señor, y nos estés dando esa sabiduría que necesitamos en este tiempo, para que el fuego del altar no se apague. Te damos gracias. Amén. Y es interesante, dice la palabra que cada mañana el sacerdote, en el Antiguo Testamento, el sacerdote era de una familia. En ese tiempo solamente el sacerdote se podía acercar a la presencia del Señor, solamente el sacerdote podía ofrecer sacrificios, solamente el sacerdote podía entender cómo era la forma de que este fuego no se apague. Ahora, la responsabilidad en el Antiguo Testamento era del sacerdote. Ahora en el Nuevo Testamento la responsabilidad ya no es más del sacerdote, sino que nosotros fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes para Dios por medio de la sangre de Cristo. Y quiero que me acompañes a 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Y vamos a leer cómo hacemos para que el fuego del altar no se apague. ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cómo debemos acercar cada mañana la leña delante de la presencia del Señor? ¿Cuál es la leña que debemos acercar? Y cómo debemos estar preparados para acercarnos a la presencia del Señor. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa.
Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y es interesante, lo primero que dice el apóstol Pedro, que para acercar y para entender que debemos crecer para la salvación y que debemos gustar de la benignidad del Señor, lo primero que tenemos que hacer es desechar la malicia. Y hay que desechar. ¿La malicia qué es? La malicia son los pensamientos, esos malos pensamientos que se levantan en contra de lo que Dios establece. Como sacerdotes para Dios, para ofrecer sacrificios espirituales, nosotros lo primero que debemos hacer es desechar la malicia. O sea, los malos pensamientos tienen que ser quebrantados. Es una responsabilidad personal. Eso depende de nosotros. Nosotros somos los que decidimos desechar la malicia. Porque si nosotros guardamos un mal pensamiento, eso va a hacer que venga a nuestra vida engaño. ¿Y el engaño qué es? El engaño es la mentira. Es la mentira que nosotros mismos generamos cuando guardamos un mal pensamiento. Pensamos que estamos en orden con el Señor y no estamos en orden con el Señor. Porque cuando guardamos un mal pensamiento ya estamos engañándonos a nosotros mismos. Y lo peor que nos puede pasar como cristianos es engañarnos a nosotros mismos, vivir engañándonos y engañando a los que nos conocen. Porque muchas veces estos malos pensamientos generan a nuestro alrededor no solamente engaño, sino que también el engaño nos lleva a vivir una vida de hipocresía, una doble vida, una doble moral, algo que no está en nuestro corazón. Por eso es necesario desechar, de raíz desechar esa malicia, ese mal pensamiento que se levanta en contra de una situación, en contra de una circunstancia, porque muchas veces Dios permite que vivamos cuestiones para tratar con nuestra forma de pensar, para que nuestra forma de pensar sea desestructurada y volver al perdón, volver a la gracia, volver a la misericordia. La malicia hace que la gracia de Dios no sea efectiva en nuestra vida. La malicia hace que vivamos engañados, que seamos hipócritas, y no solamente hipócritas, sino que vivamos queriendo lo que tiene el otro, vivir envidiando al otro. Nosotros, el Señor no nos llamó a envidiarnos, el Señor nos llamó a edificarnos, a sostenernos, no a querer lo que el otro tiene, a lo que Dios le dio a la otra persona, sino que a bendecir a la otra persona por lo que Dios le dio. Y es muy difícil esto, es muy difícil porque si dejamos que el mal pensamiento que tenemos acerca de situaciones que vienen a nuestra vida, de situaciones que nos rodean, si ese mal pensamiento queda plantado, entonces nuestra vida va a ser una vida desordenada, una vida de engaño, una vida de hipocresía, una vida llena de envidia y todas las detracciones. Ahora, una vez que nosotros desechamos todas estas cosas, el Señor ya nos dice que podemos ahora sí desear, dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos. ¿Por qué como niños recién nacidos? Porque el niño recién nacido no tiene malicia. Los niños no tienen malicia, no tienen maldad, no tienen hipocresía, no tienen envidia, ellos no tienen filtro, ellos son tal como son, así, crudos, lo que te tienen que decir te lo dicen. Y cuando se enojan, a los 10 minutos se olvidaron de que estaban enojados. Por eso dice, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas para salvación. La leche espiritual adulterada, en ese momento que nosotros nos volvemos como niños en la malicia, en ese momento podemos echar mano a la palabra. Y la palabra va a hacer lo que tenga que hacer, va a ser efectiva, va a ser eficaz, va a ser cortante como espada de dos filos y vamos a crecer para salvación, porque así lo dice la palabra. El apóstol Pedro sabe muy bien de lo que está hablando. El apóstol Pedro conoce muy bien lo que está diciendo. El apóstol Pedro no dudó. Él sabía que tenía que desechar la malicia. ¿Cuántas veces el apóstol Pedro fue reprendido por el Señor, exhortado por el Señor, porque él era influenciado por un pensamiento de malicia? Él no le permitía, él queriendo cuidar al Señor, no estaba viendo lo que el Señor estaba haciendo, no estaba entendiendo lo que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque había engaño en su vida. ¿Por qué? Porque esa vida de engaño lo hacía volver un hipócrita, porque tenía una doble moral el apóstol Pedro.
En ese momento que no estaba lleno del Espíritu Santo, en ese momento que no tenía la revelación y el entendimiento y la sabiduría que Dios derramaba por medio de su Espíritu. El apóstol Pedro tuvo que ser tratado. Y ya grande el apóstol Pedro empieza a escribir estas cosas que para nosotros son de mucha bendición, porque nos enseña a mantener el fuego del altar encendido. El fuego del altar no puede menguar si uno empieza a entender cómo es la forma de mantener el fuego del altar encendido. Tenemos que gustar de la benignidad del Señor. Tenemos que, esa benignidad del Señor que tocó nuestros corazones tiene que crecer, tiene que fortalecer nuestro vínculo con el Señor. Y no solamente con el Señor, sino primeramente con nuestros enemigos, con nuestros hermanos, con el prójimo. El fuego del altar no se puede apagar y es responsabilidad personal. Versículo 4, acercándonos a Él, piedra viva, ciertamente desechada por los hombres. Jesús fue desechado por los hombres. ¿Por qué? Justamente porque Él no vivía en malicia. Justamente porque Él no era hipócrita. Él no vivía engañado. Él vino a darnos una verdad absoluta. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces Jesús empezó a edificar primeramente a los 12 discípulos, después por medio de los 12 discípulos trastornar el mundo entero, y ahora nos toca a nosotros entender que debemos desechar la malicia, que somos piedras vivas, escogidas por Dios y por los hombres ciertamente desechados. ¿Por qué el hombre va a desechar? ¿Por qué el hombre quiere desechar lo que viene de Dios? ¿Por qué? Porque lo que viene de Dios viene en verdad, viene en justicia. Viene para confrontarnos, viene para mostrarnos que debemos cambiar, que debemos ser transformados, que le debemos dar lugar al Espíritu Santo para dejar el engaño de lado, para dejar la malicia de lado, para dejar la envidia y la hipocresía. Porque si nosotros hay un poquito de engaño en nuestro corazón, no vamos a poder gustar de la benignidad del Señor, no vamos a poder crecer para salvación, nos vamos a quedar estancados. El Señor no nos llamó a quedarnos estancados. El Señor nos llamó para crecer y para llevar fruto, para entender que somos escogidos por Dios. Probablemente para los hombres seamos desechados, pero para Dios somos escogidos y somos preciosos delante de su mirada. Ahora, ¿para qué nos llamó el Señor? Vosotros también como piedras vivas, sed edificados primeramente como casa espiritual. Como casa espiritual. ¿Para qué? Para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. Nuestros sacrificios, todo lo que nosotros ofrecemos al Señor son sacrificios espirituales, pero tienen que pasar por Cristo. Si no pasan por Cristo, no es de bendición. Si no pasan por Cristo, no son sacrificios espirituales, sino que son sacrificios humanos. Y el Señor no quiere sacrificios humanos, porque ya Cristo se sacrificó por nosotros. Él tomó nuestro lugar. El sacrificio que teníamos que hacer nosotros, Él lo hizo. El sacrificio que nosotros tal vez podríamos haber hecho, pero no lo hicimos porque no teníamos la autoridad, porque nosotros tenemos pecado, porque nosotros somos hombres terrenales, carnales, y tenemos que pasar un trato, pasar un tiempo de proceso para entender esto. El Señor tomó todas nuestras debilidades, el Señor tomó todos nuestros pecados, todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, los llevó a la cruz del Calvario. O sea que nosotros no podemos hacer sacrificios humanos, nuestros sacrificios son espirituales. ¿Y cuáles son los sacrificios espirituales? Son 5 sacrificios espirituales. Pero como casa espiritual y como sacerdocio santo, ya no tenemos que esperar a una tribu ni a un sumo sacerdote, porque nuestro sumo sacerdote está en los cielos y Él está intercediendo por nosotros. Ahora nosotros tenemos autoridad como sacerdotes a mantener el fuego del altar encendido. Y el fuego del altar encendido se mantiene por medio, primeramente, de desechar la malicia, de desechar el engaño, de quebrantar la hipocresía, de romper todo vínculo que tenga que ver con las detracciones, con la mentira. Ya nosotros no pertenecemos a ese reino. Ahora nosotros somos sacerdocio santo, real sacerdocio, nación santa, para ofrecer a Cristo, para ofrecer a Dios sacrificios espirituales por medio de Cristo. Dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Ahora, Dios acepta el sacrificio espiritual cuando pasa por medio de la sangre del Cordero. Dios acepta el sacrificio espiritual cuando hay una vida rendida. Dios acepta el sacrificio espiritual cuando no hay engaño. Dios acepta el sacrificio espiritual cuando no hay malicia. Cuando hay malicia, ese sacrificio no vale la pena. No pasó por Cristo.
Por eso es necesario entender cuál es el primer sacrificio espiritual que nosotros ofrecemos al Señor. Y el primer sacrificio espiritual, vamos rápido a Romanos 12:1. Romanos 12:1. Romanos 12:1. ¿Por qué Romanos 12:1? Porque como sacerdocio santo lo primero que tenemos que hacer, como casa espiritual que somos, lo primero que tenemos que hacer es ofrecer nuestro cuerpo al Señor. Y la palabra dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable. Sacrificio vivo primeramente porque estamos vivos. Sacrificio santo porque tiene que pasar por Cristo y solamente Dios lo recibe por medio de Cristo. Si nuestro cuerpo no se lo entregamos a Cristo, Dios no lo recibe. Ahora, cuando le entregamos nuestro cuerpo a Cristo, pasamos a ser una casa espiritual, un sacerdocio santo. Ahora estamos preparados para poder ofrecer ese sacrificio que Dios está esperando de nosotros. Sacrificio santo, agradable a Dios. ¿Por qué es agradable? Porque pasa por Cristo. La única forma de que algo sea agradable a Dios el Padre es que pase por Cristo. Es que pase por Cristo. Lo que pasa por Cristo no tiene pecado. Lo que pasa por Cristo tiene libertad. Lo que pasa por Cristo tiene autoridad. Lo que pasa por Cristo tiene olor fragante. Lo que pasa por Cristo está vivo. Porque Cristo nos saca de las tinieblas, del reino de la oscuridad y de las tinieblas, y nos traslada al reino de su luz admirable. Pero solamente cuando hay un cuerpo rendido, cuando hay un cuerpo entregado totalmente al Señor. Ahora, dice agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Este culto lo tenemos que entender. Este culto hay que entenderlo. Este culto hay que pensarlo, hay que meditarlo, hay que orar. Para que este templo, este cuerpo sea templo espiritual, casa espiritual para templo del Espíritu Santo, uno tiene que entender lo que está haciendo. ¿Por qué no le vamos a entregar el cuerpo a cualquiera? Nosotros no podemos entregar el cuerpo porque sí, porque a la primer prueba, a la primer lucha, vamos a hacer un desastre. Entonces nosotros tenemos que entender qué es lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, a quién se lo rendimos nuestro cuerpo. ¿A quién le rendimos nuestro cuerpo? Y la pregunta es, ¿verdaderamente le rendimos el cuerpo al Señor? Porque si no rendimos el cuerpo al Señor, no podemos pasar al segundo sacrificio espiritual. Pero dice, versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. ¿Por medio de qué? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo esto viene por medio de la entrega del cuerpo, de un sacrificio vivo, santo y agradable. Entender que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo para el Señor. Meditar que lo que estamos haciendo, que ya nuestro cuerpo no nos pertenece, que ahora le pertenece al Señor, que ahora somos templo del Espíritu Santo, que este es un culto racional, un culto que se entiende, un culto que cada mañana debo ofrecer, porque el día que no le ofrezco el cuerpo al Señor, estoy en problemas. El día que no le entrego el cuerpo al Señor, no me puedo renovar en mi entendimiento. El día que no le entrego mi cuerpo al Señor, empiezo a vivir en malicia. Por eso es necesario que cada mañana ofrezcamos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Estamos vivos. Vivos, ¿por qué? Porque tenemos la necesidad de esta forma acercarnos a Dios. Tenemos la necesidad de que Dios habite en nosotros. Pero solamente Dios va a habitar cuando hay una entrega de corazón. Una entrega que vaya más allá. No una entrega ciega, una entrega que se entiende lo que uno está haciendo. Dios no quiere sacrificios por sacrificios. Dios quiere que lo que estamos haciendo, que si hoy le entregamos el cuerpo al Señor, sepamos lo que estamos haciendo, porque Él tiene algo para hacer en nosotros. Primer sacrificio, entrego mi cuerpo al Señor. Vivo, es un sacrificio vivo porque estamos vivos. Pasa por Cristo, ahora es un sacrificio santo. Lo recibe Dios, es un sacrificio agradable. A Dios le agrada, pero tenemos que meditar, tenemos que pensar. Tenemos que entender lo que estamos haciendo. Segundo sacrificio, primero entregamos nuestro cuerpo al Señor. Pero es cada mañana esto, hermano, hermana. Cada mañana debemos entregar nuestros cuerpos. Cada mañana debemos renovarnos en nuestro entendimiento. ¿Por qué debemos renovarnos? Porque si no, nuestro cuerpo no lo recibiría el Señor. Porque si no nos renovamos en nuestro entendimiento, y renovarse quiere decir que cada mañana tiene que recibir la misericordia de Dios, y solamente la misericordia de Dios se recibe por medio de Cristo.
Entonces, de nada nos sirve entregar nuestro cuerpo como sacrificio. Sería un sacrificio terrenal y no espiritual. El Señor no recibe sacrificios terrenales. El Señor no quiere que vayas caminando a Luján. El Señor no necesita que le prendas ninguna vela. El Señor no necesita que estés rezando. El Señor no necesita esos sacrificios. El Señor necesita otro tipo de sacrificios. Necesita que verdaderamente nos comprometamos y que lo que una vez prometimos empecemos a cumplirlo. El Señor necesita que le entreguemos nuestro cuerpo, porque Él quiere habitar en nosotros. Y solamente Él va a poder habitar en nosotros cuando ese cuerpo pasa por la sangre del Cordero, cuando ese cuerpo es limpio, cuando ese cuerpo es por una decisión personal, no porque te obligaron a que le entregues el cuerpo al Señor. Porque el Señor no te pide que sea obligado. Este sacrificio no es por obligación, es porque lo entendiste, es porque lo entendí. Segundo sacrificio, Hebreos 13:15. Y es interesante, una vez que yo entrego mi cuerpo, el Espíritu Santo toma el dominio y el control de mi cuerpo. No solamente toma el dominio y el control de mi cuerpo, sino que cada palabra que sale de mi boca va a ser guiada por el Espíritu Santo. Cada palabra que salga de mi boca va a ser dirigida por medio del Padre. Cada palabra que salga de mi boca va a ser para edificar este templo. Y cada palabra que salga de mi boca va a ser para crecer, para salvación. Porque estamos llenos del Señor, porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor, porque somos templo del Espíritu Santo. Ahora hay algo que tiene que nacer. Hay algo que tiene que fluir, hay algo que tiene que salir naturalmente de nuestros labios. Y no solamente de nuestros labios, sino de nuestro cuerpo. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. O sea que una vez que entregamos nuestro cuerpo, hay algo que tiene que salir de nosotros. Hay algo que tiene que nacer, hay algo que tiene que impactar, hay algo que tiene que empezar a desarrollarse. Es la alabanza. Pero la alabanza no es un canto, un corito constantemente cantándolo. No. La alabanza es una vida que muestra a Cristo. La alabanza es una vida que cada actitud que nosotros tenemos sea la actitud que Cristo hubiese tomado. Las decisiones que Cristo toma. Eso es ser una alabanza a Dios. Y es un sacrificio. Es un sacrificio porque muchas veces no queremos. No queremos hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, nos cuesta, nos duele, somos confrontados constantemente con esto, pero esto es natural, no lo tenés que forzar, es natural. Una alabanza al Señor es algo que nace en un corazón renovado, es un cántico nuevo constante, un cántico nuevo que rodea tu casa, que rodea tu familia, que rodea la vida de tus hijos, que rodea la vida de tus hermanos hermanas que Él está con vos. Aún vas a tener paz con tus enemigos. ¿Por qué? Porque lo que vas a derramar va a ser paz, va a ser un cántico. No solamente un cántico, sino que tu vida va a tener un testimonio. Mi vida tiene testimonio y ese testimonio es verdadero porque mostramos a Cristo. En todo lo que hacemos mostramos a Cristo. Todo lo que decimos lo decimos por amor al Señor. Y todas nuestras actitudes son por medio del Señor. Todo lo que hacemos es para Él y por Él. No hay nada que hagamos y que ofrezcamos en lo cual Él no esté. Por eso dice, fruto de labios que confiesen su nombre. Una vida que muestre quién es Cristo. Una vida que testifique la sanidad, la liberación, la restauración. Una vida que hable verdad. Que todo lo que hace no es forzado, a pesar de que es un sacrificio. Porque muchas veces no tenemos ganas de mostrar a Cristo, porque muchas veces las cosas no nos salen como queremos. Y por eso no mostramos a Cristo, porque las cosas no salen como queremos. Nos desviamos. Nos vamos desviando y empezamos otra vez a querer dar frutos, pero frutos terrenales. Dar frutos terrenales.
Lo que Dios recibe son sacrificios espirituales. Y el cántico de alabanza, el testimonio de la verdad, que habita en el templo santo, que somos nosotros, el templo santo, somos templos del Espíritu Santo. Hay un testimonio que tiene que mostrarse, hay un testimonio que debe mostrarse, hay una luz que no puede ser apagada, hay una luz que está encendida, hay un fuego que no se va a apagar, porque el fuego del altar no se va a apagar, pero depende de vos y de mí, es decisión personal. Es decisión personal. Es decisión personal entregarle el cuerpo al Señor como un sacrificio vivo, santo y agradable. Es decisión personal que de ese cuerpo y de ese sacrificio nazca un cántico de alabanza. Un cántico de alabanza es mostrar a Dios en todo lo que hacemos. Ese es el cántico de alabanza que Dios está esperando. Es un sacrificio. ¿Por qué es un sacrificio? Porque es imposible que si todo lo que hacemos no pasa por el Señor, nosotros lo podamos hacer. A nosotros, terrenalmente, humanamente, nos cuesta mostrar el testimonio de Cristo en medio de la prueba, en medio de la aflicción. Pero Él sigue respaldándonos. Él sabe que nos cuesta. Él sabe que nos cuesta, Él sabe que nos duele, Él sabe que es una confrontación constante. Pero Él sabe que nosotros necesitamos de su asistencia. Él conoce que necesitamos de esa asistencia. Primer sacrificio, entregamos nuestro cuerpo. Segundo sacrificio, nace un cántico de alabanza, fruto del labio que confiesan en todo lo que hacemos al Señor. Tercer sacrificio, versículo 16, y de hacer el bien. Y cuarto sacrificio, y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Ahora, ¿qué es eso de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis? ¿Por qué? Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Ahora vos fijate, estos sacrificios no tienen nada que ver con lo que nosotros pensamos. Estos sacrificios no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos hacer, porque es muy difícil hacer el bien a alguien que te lastimó. Es muy difícil hacer el bien a alguien que te metió la mano en el bolsillo, que te robó, que te traicionó, que dio falso testimonio en contra tuya. Pero eso a nosotros no nos importa, porque si cada mañana le entregamos nuestro cuerpo al Señor, cada mañana hay un fruto de labio que confiesa el nombre del Señor en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en cómo entramos, en cómo salimos. Y cada mañana tiene que nacer. Esto no es forzado. Yo no me levanto pensando en hacer el bien cada mañana, hermano. Cada mañana nos levantamos pensando en que tenemos que entregarle el cuerpo al Señor. Porque la única forma de mantener el fuego del altar encendido es entregándole todo al Señor. La única forma de mantener el fuego encendido y de que arda perpetuamente es dándole todo al Señor. Pero tiene que haber algo que nazca en mí, tiene que haber un fruto. No puede ser que si yo le entrego mi cuerpo al Señor, todo lo demás no venga. Entonces uno tiene que empezar a rever. ¿Verdaderamente le entregamos nuestro cuerpo al Señor? Verdaderamente es el Señor de nuestra vida, es el que dirige nuestro corazón, es el que dirige nuestra forma de hablar, es el que dirige nuestras actitudes, porque solamente cuando Él está a cargo de eso, nosotros podemos ser un cántico de alabanza, fruto del labio que confiesan su nombre, fruto del labio que confiesan su nombre, pero ahora viene de hacer el bien y de la ayuda mutua. ¿Y cuánto nos cuesta hacer el bien cuando nos lastimaron? Pero cuando está el Espíritu Santo, esto es natural, no lo tenemos que forzar. No nos tenemos que andar pegando latigazos en la espalda. Tengo que hacer el bien, ¡No! No, porque deja de ser un sacrificio espiritual. Y Él no quiere sacrificios terrenales otra vez. Los religiosos dan sacrificios terrenales. Los religiosos se rasgan las vestiduras, se golpean, se laceran el cuerpo. Hacen cada cosa pensando que Dios los está respaldando. Y Dios ni está. Porque Cristo, acordate que cada sacrificio es por medio de Cristo. Cada sacrificio pasa por la sangre del Cordero. Cada sacrificio pasa por las manos del Señor. Cada sacrificio pasa por las llagas del Cordero. Cada sacrificio pasa por la cruz del Calvario. Si nuestros sacrificios no pasaron por ahí, Dios no lo recibe. Dios no recibe sacrificios terrenales. Por eso, de hacer el bien. Nadie creo que se levante con ganas de hacer el bien. Pero es decisión nuestra. ¿Querés fuego encendido siempre en tu corazón? ¿Querés fuego, pero fuego santo? Entonces hay que hacer el bien. Y de la ayuda mutua no os olvidéis cuando te vienen a pedir una ayuda.
¿Y cuál puede ser la ayuda? Y la ayuda es que te vas a tener que detener y vas a tener que escuchar un montón de cuestiones que van a tener que morir con vos, porque las vas a tener que entregar al Señor. Porque muchas veces la ayuda que nosotros podemos dar en Cristo es nuestro tiempo. Muchas veces es económico, muchas veces es de fuerza, pero la mayoría de las veces, como es espiritual y lo que más nos cuesta a nosotros, ¿qué es lo que más nos cuesta? Rendir el tiempo para nuestro hermano, meter la mano en el bolsillo y no importa lo que haga nuestro hermano con el dinero que uno le da. Porque no importa, porque si el Señor puso en tu corazón el despojarte de algo, lo estás haciendo para el Señor, no para el hermano. La ayuda mutua, no te olvides, porque este es un sacrificio que le agrada a Dios. La ayuda mutua, de hacer el bien. ¿Hace cuánto que no haces el bien? Sin ser visto, sin querer ser visto, porque el hacer el bien no es para los hombres. A Dios no le importa que te saques fotos, mirá, le estoy haciendo bien, Señor, y te sacas una foto. Y te olvidás de cuidar a tu hermano y a tu hermana. No, el hacer el bien es en la intimidad, es cuando nadie te ve, es ahí donde el único que te puede exaltar es el Señor, no el hombre. Nosotros no vinimos a agradar a los hombres, no queremos agradar a los hombres, renunciamos a agradar a los hombres. Porque nuestros sacrificios no van dirigidos a un pastor, a una organización, no, van dirigidos a Dios. A Dios van dirigidos. Ah, pero yo quiero agradar. Bueno, entonces dejaste de ser siervo de Cristo, hermano. Si querés agradar al pastor, estás en problemas. Si querés agradar a la organización y no decir lo que es pecado, estás en problemas. Porque eso es lo que le agrada a Dios. Que te levantes en fe, que te levantes en verdad, que hagas bien. Aleluya. Que hagamos bien. Muchas veces queremos esconder el pecado. No, el pecado hay que confrontarlo. Porque eso es malicia. Porque el día que nosotros permitimos que el pecado inunde nuestros púlpitos, el pecado inunde nuestras familias, eso es malicia. Eso es ir contra el Señor. Ah, se volvió religioso el hermano. No me volví religioso. No me volví religioso. ¿Cómo me voy a volver religioso si yo sé que el pecado no es feo, hermano? Pero la paga del pecado es muerte. Y cuando yo dejo de ser atalaya de mi hermano, dejo de avisar a mi hermano, dejo de hacer el bien. Si yo no le digo a mi hermano que está haciendo mal, que va por mal camino y que se va a caer y que va a tropezar y que su fin va a ser malo, yo dejo de ser siervo de Dios. Si yo dejo de levantar a mi hermano que está caído, le dejo de levantar la mano y ayudarlo y levantarlo, porque a nosotros Cristo nos levantó por medio de un hermano. A nosotros Cristo nos levanta por medio de hombres y mujeres. Entonces cuando nosotros nos olvidamos de dónde estábamos y nos vamos y pensamos que ya nos la sabemos todas y dejamos de ayudar a nuestro hermano, de levantarle las manos, de fortalecerlo en oración, estamos pecando. Estamos pecando. Y ya nuestro sacrificio no le agrada a Dios porque dejó de ser espiritual, porque hay algo que no entendimos. Predicar la palabra es fácil, hermano. No es fácil. Porque para predicar la palabra primero tenemos que entregar nuestro cuerpo al Señor. El Señor lo tiene que recibir, pero de la única forma que lo recibe es por medio de Cristo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que tu cuerpo ahora es santo. Quiere decir que tu cuerpo está limpio, que ya no tenés más manchas de pecado, ya no tenés más olor a muerte, porque Cristo está dentro tuyo y está dentro mío. Hay olor a vida ahora. Entonces, como hay olor a vida, va a haber un sacrificio de alabanza, fruto del labio que confiesa en el nombre del Señor. Aleluya. Aleluya. Fruto, dice. Fruto, no obra. Es algo que sale solo, que no lo tenés que forzar. Fruto. Que ni sabés cómo llegó ahí. Pero cuando lo ves y te das cuenta que tenés a Cristo en el corazón, entonces empezás a entender que tu vida empieza a dar fruto. Ya no lo haces forzadamente. Es un deleite poder darle una alabanza al Señor, poder hacer todas las cosas que hacemos para el Señor. Eso ya deja de ser un sacrificio. Y ahora empieza a ser un deleite. Uno busca hacer esto. Uno busca mostrar a Cristo en todas las cosas que hace. Uno quiere mostrar a Cristo. Uno no puede quedarse callado. Pero no se esfuerza esto. No es por obras.
No es por obras, es por entender. Es por entender qué es lo que quiere, qué es lo que está demandando el Señor en este tiempo. Entendemos lo que Dios está demandando en este tiempo. Es lo mismo que viene pidiendo hace más de 2000 años el Señor. No pasó, no cambió. El Señor sigue pidiendo que cada mañana, como hacía ese sacerdote en el Antiguo Testamento, que tenía que llevar la leña al altar para que el fuego no se apague. La leña no puede estar húmeda, porque si no cuesta mucho que el fuego se avive. Y vos fijate que este fuego no lo aviva Dios, sino que lo aviva el sacerdote. Y muchas veces, Señor, aviva el fuego. Dios aviva el fuego. Pero si vos no estás preparado, no vas a recibir ese fuego. Porque el fuego de Dios se recibe cuando uno está preparado. Cuando uno entiende a qué fue llamado. Cuando uno entiende que lo único que tiene que hacer es ayudar y hacer el bien, pero en Cristo, no para ser visto de los hombres, no para hacer fundaciones y sacar fotos y mostrar la miseria de la gente, porque ya conocemos la miseria de la gente. Cristo no vino a mostrar nuestras miserias, Cristo vino a quebrantar esa miseria humana. Y le damos gloria a Dios, porque ya no somos más miserables, porque ahora somos vencedores en Cristo. Cristo vino a sacar esa maldición que nos perseguía, esa maldición que no nos permitía crecer delante de su presencia. Ella la quebrantó. Él nos hizo nuevas personas. ¿Querés predicar la palabra del Señor o no querés predicar la palabra del Señor? Porque para predicar la palabra del Señor uno tiene que estar preparado. Y este es el tiempo, hermano, hermana. El fuego del altar no se puede apagar. La única forma de mantener el fuego encendido es desechando primeramente la malicia. Después todo lo que viene, el engaño, la hipocresía, las envidias, todas las detracciones. Eso va a hacer que tu vida empiece a anhelar, que tu corazón quiera conocer el corazón del Señor. Y cuando nosotros queremos conocer el corazón del Señor, lo primero que el Señor nos pide es el cuerpo. ¡Ay, Señor! Si nuestro cuerpo anduvo rodando por cada lugar, ¿o no? Nuestro cuerpo, si hablásemos, pero el Señor ya nos libró. Entendimos que este sacrificio es un sacrificio agradable al Señor, pero que tiene que ser un culto racional, un culto que cuando yo me levanto cada mañana, como hacía el sacerdote del Antiguo Testamento, acercaba la leña al altar, mantenía el fuego encendido, porque era una ley. Es una ley perpetua que el sacerdote ponga leña y que el fuego crezca, que el fuego no se apague, que el fuego arda. Es una ley que traspasa y llega a Cristo. Llega a Cristo y es la misma ordenanza que tenemos en el Señor. Mantener el fuego del altar encendido. La pregunta es, ¿cómo está nuestro cuerpo? ¿Cómo le entregamos nuestro cuerpo al Señor? ¿Se lo entregamos por medio de Cristo? ¿O se lo entregamos por medio de nuestras propias fuerzas? Porque cuando entregamos nuestro cuerpo por medio de nuestras propias fuerzas, no pasó por Cristo. ¿Sabes qué va a pasar? A la semana no vas a querer saber nada con el Señor. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa esto? Porque si yo hago algo sin entender, como lo hice sin entender, entonces lo voy a querer recuperar. Se lo voy a pedir, no, Señor, esto es mío. Y eso es lo que no quiere el Señor. Si vos le diste algo al Señor, dejáslo en manos del Señor. Si yo le di algo al Señor, lo tengo que dejar en las manos del Señor, porque está en las mejores manos. Tu cuerpo no se va a perder. Porque pasó a ser un cuerpo carnal, pasó a ser una casa espiritual para ofrecer sacrificios al Señor por medio de Cristo. Sacrificios espirituales. El primer sacrificio otra vez es el cuerpo. Y cada mañana, otra vez como el sacerdote del Antiguo Testamento acercaba la leña, nosotros nos tenemos que acercar al Señor como sacrificio vivo, santo y agradable, pensando, sabiendo que lo que estamos haciendo es lo mejor que podemos hacer, sabiendo que si nosotros entregamos nuestro cuerpo al Señor, nuestro cuerpo va a estar cubierto, nuestro cuerpo va a estar lleno, vamos a ser templo del Espíritu Santo de Dios. Y la pregunta es, ¿queremos predicar la palabra del Señor? Romanos 15, 16 dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles,
ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Cada vez que predicás, esa gente que predicás, esas personas que te escuchan, a esas personas que se detienen y que quieren escuchar el mensaje que está dentro tuyo porque fruto del labio que confiesan su nombre, es el mensaje que está dentro nuestro. Ese mensaje no puede ser quebrantado, ese mensaje trae vida, ese mensaje santifica, ese mensaje trae libertad, ese mensaje hace que el fuego se encienda una vez más, que el fuego arda, que la pasión por las almas no se quebrante, sino que crezca, que crezca, que crezca. Es un tiempo, hermano, hermana, que necesitamos pasión por las almas. Necesitamos una vez más ser apasionados, predicar el Evangelio con pasión, sabiendo lo que estamos haciendo, entendiendo lo que estamos haciendo, rompiendo las estructuras, las barreras religiosas que nos dividen. Porque muchas veces pensamos y dejamos que la malicia gane en nuestros corazones. Entonces, si hay malicia ahora, la desechamos, nos despojamos de toda malicia, de todo engaño. Dejamos de vivir engañados, dejamos de andar mintiendo y mintiéndonos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque los malos pensamientos sueltan nuestra mente. Pero no sueltan por arte de magia, sueltan porque vos y yo tomamos una decisión de que esos malos pensamientos sean desechados. Necesitamos desechar los malos pensamientos. Los necesitamos deshacer en la presencia del Señor. Solamente es en la presencia del Señor que se van a ir. Solamente es en la presencia de Dios que nosotros vamos a poder tener un fruto de labio que confiese en su nombre. O sea, una alabanza constante, una alabanza continua delante de la presencia del Señor. Una alabanza nueva, un cántico nuevo, algo que impacte, algo que haga nuevas todas las cosas, pero que no es nuestro, es del Señor, le pertenece al Señor, porque ahora somos templo, sacerdocio santo, casa espiritual. Ya no es más la tribu de Leví ni los descendientes de Aarón los que tienen que llevar ese sacrificio. Ya no son más los descendientes de Aarón que tienen que alcanzar la leña para que el fuego arda. No. La iglesia de Cristo tiene autoridad para llevar cada mañana leña al altar. La iglesia de Jesucristo tiene autoridad para que el fuego del altar no se apague. La iglesia de Jesucristo tiene autoridad para que el fuego crezca, para que arda. Para que muchos quieran convertirse al Señor, para que muchos quieran tener lo que nosotros tenemos, lo que hay en medio de la iglesia. ¿Qué es lo que hay en medio de la iglesia? Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Más vosotros sois linaje escogido. Ya no es más, ya no somos más hombres comunes, personas comunes. Ahora somos un linaje escogido por medio de la sangre del Cordero. Ya dejamos de ser hombres comunes. Ahora somos hombres espirituales, mujeres espirituales llenas del Espíritu Santo, con un linaje, real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque ahora ya dejamos de ser lo que éramos. Ahora, como hay un linaje escogido, ese linaje lo escoge el Señor. El real sacerdocio, ¿por qué? Porque estamos preparados y capacitados para ofrecer sacrificios al Señor. Solamente un real sacerdocio tiene autoridad espiritual para ofrecer sacrificios al Señor. Solamente en el Antiguo Testamento la tribu de Aarón, la tribu de Leví y los hijos de Aarón eran los únicos que podían acercarse al fuego del altar. Ahora el Señor derribó esa pared fue quebrantada, esa división que había entre Dios y los hombres fue rota. Tenés y tengo acceso al fuego de Dios. Tenemos acceso. Somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos. Dios no nos llama, Dios no nos da un linaje escogido, Dios no nos da un real sacerdocio para que estemos callados.
Dios nos llama para que hablemos, para que ministremos, para que el fuego crezca, para que el fuego no se apague, para que otros sean alcanzados por ese fuego, para que haya pasión por las almas, para crecer para salvación. Hay un fuego que no se va a apagar en medio de la iglesia, pero tenemos que entender cuál es nuestro linaje, tenemos que entender a quién pertenecemos. Pertenecemos a una nación santa porque nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Le pertenece, Él es dueño de nuestra vida. Y como Él es dueño de nuestra vida, cantamos alabanza por medio de todo lo que hacemos. No tenemos que cantar alabanza todos los domingos, no, todos los días hay que mostrar un cántico de alabanza. Cada mañana, cada día, a cada momento, cuando la tristeza quiere venir a golpear la puerta de tu corazón, canta alabanza. Cuando la angustia, la preocupación quieren ganar terreno en tu vida, canta alabanza. Y si no alcanza con la alabanza de la ayuda mutua y de hacer el bien, no te olvides, porque esos sacrificios quiere el Señor. No quiere sacrificios terrenales, quiere sacrificios que sean naturales. Esto tiene que ser natural en nosotros. Tiene que nacer, no tiene que ser forzado. No nos levantamos cada mañana con ganas de hacer el bien, pero el Señor nos va a poner en el transcurso del día a alguien que tengamos que ayudar. Y vamos a tener que ser sabios para poder escuchar cuál es la voz de Dios que nos está pidiendo que ayudemos. ¿Cuál es la voz de Dios que nos está pidiendo que hagamos el bien? ¿Cuál es la voz de Dios que nos está pidiendo que seamos un cántico de alabanza? ¿Cuál es la voz de Dios que diga que es fruto de labios que confiesan su nombre? Una vida llena de la presencia del Espíritu Santo. Llena, 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 llena. Llena del Espíritu Santo. Una vida que no tiene que andar aparentando ni forzando nada. Una vida que es fruto, fluye, no se queda guardado. ¿Querés más fuego? Empezá a dar el fuego que tenés en el corazón. ¿Querés más fuego? Entrega tu vida al Señor de verdad. Deja de andar con medias tintas. El Señor quiere que le entreguemos nuestro cuerpo a Él, definitivamente. Que Él sea el dueño de nuestro cuerpo. Porque todo lo demás viene por añadidura. Porque Él lo va poniendo, Él va enriqueciendo tu vida, Él va enriqueciendo mi vida por medio de su palabra, por medio de su Espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que anunciar las virtudes de aquel que nos llamó? Porque este es el mensaje que arde en nuestro corazón. Este es el mensaje que mantiene el fuego encendido. Ese mensaje que trae luz y conocimiento de salvación y de vida eterna. Ese mensaje que quebranta la muerte. Ese mensaje que trae sanidad al corazón. Ese mensaje que restituye y que restaura todo en el nombre del Señor. Todo se restaura. No hay nada que quede sin restaurar. El Señor hace nuevas todas las cosas. Todo hace nuevo. Todo. Señor, pero yo lo quería de esta forma. Recibilo como Dios te lo da. Porque como Dios te lo da, nadie te lo puede sacar. Y como Dios te lo da, no se lo vas a querer ni mostrar a nadie. Porque es algo que lo recibiste de parte de tu Padre. Es algo que lo vas a cuidar, es algo que lo vas a atesorar, es algo que al principio no lo entendés, pero a medida que vas caminando y lo vas llevando encima, vas a decir, Señor, gracias, gracias, gracias porque pensé mal, gracias porque no entendía lo que vos estabas haciendo con mi vida, gracias, Señor, porque hoy puedo predicar la palabra, gracias, Señor, porque hoy tengo autoridad para anunciar la virtud de aquel que nos rescató. Gracias, Señor, porque somos testimonio vivo. Porque ya no tenemos que andar falseando nada, no tenemos que andar dibujando nada, no tenemos que andar mintiendo nada, porque ya no hay más engaño en nosotros, Señor. Gracias. Gracias porque nos diste una vida verdaderamente llena, llena de tu presencia, llena de santidad, llena de ese fruto que confiesan constantemente el nombre del Señor en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de ayudar y de hacer el bien a cada momento. Gracias, Señor, porque hay una palabra de bendición en nosotros, en cada conversación que tenemos, Señor, con aquellos que no te conocen, estamos anunciando tu virtud. Señor, porque tu virtud está dentro nuestro. La mujer que tocó el borde del manto recibió sanidad en el momento. Virtud salió de tu cuerpo. Queremos esa virtud una vez más, pero tenemos que empezar a entender cómo funciona este reino espiritual. Tenemos que empezar a entender cómo es la virtud que tenemos dentro nuestro.
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo. Y voy terminando. No éramos pueblo. No pertenecíamos al linaje de Aarón. No pertenecíamos a ninguna de las 12 tribus de Israel, gracias al Señor. Somos la iglesia que Cristo compró por medio de su sangre. No tuvimos que hacer ningún sacrificio para llegar a la presencia de Dios. Todo el sacrificio lo hizo Cristo, aquel que nos rescató de las tinieblas al reino de su luz admirable, para que anunciemos sus virtudes. Nosotros que no teníamos nada que ver con la virtud de Cristo, ahora la virtud de Cristo está en nosotros. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. De esto se trata, frutos de labios que confiesan el nombre del Señor. De que todo lo que hacemos lo hacemos con misericordia. Todo lo que hacemos lo hacemos por lo que recibimos. Porque recibimos salvación, porque recibimos vida eterna, porque recibimos la virtud del Señor. Dentro nuestro está la virtud. Y esa virtud tiene que salir de nuestro cuerpo. Así como lo hizo Cristo, nosotros lo debemos hacer. Nosotros lo debemos hacer, no podemos escondernos más. Porque fuimos trasladados del reino de la oscuridad y de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ya te conocen, ya me conocen. El reino espiritual sabe quién es Pablo, el reino espiritual sabe quién es Ricky, el reino espiritual sabe quién es quién. Somos conocidos por Dios. Tenemos el respaldo de Dios, tenemos el renuevo de Dios, tenemos la misericordia de Dios, pertenecemos al pueblo de Dios, somos una nación santa, un pueblo que Él mismo compró a precio de la sangre de su Hijo. Pero no es para quedarse callado, hermano. Es para empezar a mostrar la virtud. Esa virtud tiene que salir. ¿Por medio de qué sale esa virtud? Por medio de estos sacrificios espirituales que hacemos cada mañana. Primeramente entregamos nuestro cuerpo. Pero tiene que ser algo que esté bien meditado. Tiene que ser algo que esté bien pensado. Porque Dios no quiere algo que lo hiciste sin pensar. A Dios no le interesan ese tipo de sacrificios. A Dios no le interesa que vos hagas las cosas a ciegas. Porque no es así. Porque por la fe entendemos nosotros que los cielos y la tierra fue hecho por medio de la palabra de Dios. ¿Entendemos? Ahora entendemos que Dios no quiere robots, que Dios no quiere gente ciega que ande a ciega y a tienta. No, Dios quiere gente que piense. Dios quiere gente que entienda el propósito de Dios. Y entender el propósito de Dios nos cuesta mucho. ¿Por qué nos cuesta mucho? Porque no nos gusta. Porque muchas veces va en contra de lo que nosotros pensamos y ahí está la malicia siempre. Siempre está la malicia presente, pero nosotros la tenemos que desechar. A Pedro le costó desechar la malicia, hermano, hermana. Pedro caminó 3 años y medio con el Señor y en la primera de cambio que le vinieron a consultar, pero si vos estabas con Él, lo primero que hizo fue negar al Señor. Había malicia en el corazón de Pedro. Pero esa malicia fue quebrantada solamente con una mirada del Señor. Porque el Señor le miró y dice que entró amargura en el corazón de Pedro. Yo me imagino a Pedro diciéndose, ¿por qué te negué, Señor? El Señor nunca lo desechó, el Señor nunca lo reprendió por esto que le había negado. Solamente le dijo, Pedro, ¿me amas? Y otro en el lugar del Señor, ¿qué le hubieses preguntado vos a Pedro? ¿Qué le hubieses dicho a Pedro? Pedro, ¿te olvidaste que me negaste allá cuando estábamos, que me estaban pegando, que me estaban haciendo azotar, que me estaban pegando con un látigo en la espalda, que tenía la espalda destruida y se acercaron a vos y te preguntaron que vos eras discípulo mío y sin embargo el Señor jamás dijo esto. La pregunta del Señor fue, Pedro, ¿me amas? De hacer el bien. Qué interesante. Porque si aman al Señor te van a amar a vos. Pero si aborrecen al Señor te van a aborrecer. Y esto solamente lo puede entender alguien que
que cada mañana mantiene el fuego del altar encendido. ¿Sabes quién mantiene el fuego del altar encendido? Alguien que cuando le vienen lo niegan, alguien que cuando lo ningunean, alguien cuando dan falso testimonio, no le interesa. Él sabe lo que está haciendo. Él no pierde el foco, no pierde la visión, no pierde la misión que fue puesta en el corazón. Él sabe y sabemos como hijos de Dios y como nación santa que vamos a ser expuestos, que tenemos que ser expuestos, porque hay un fruto que tiene que nacer en nosotros. Es el fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Fruto de labios. Pero Señor, ¿cómo hacemos? Tranquilo, el Espíritu Santo está dentro tuyo. Tranquilo. Pero Señor, yo lo quiero hacer. No, así no se hace. No es forzando. No, porque fruto no es obra. Obra de la carne no quiere el Señor, quiere fruto de labios que confiesan el nombre del Señor. Señor, y bueno, ¿y ahora cómo sigue esto? Y de la ayuda mutua y de hacer el bien, no te olvides, porque de tal sacrificio se agrada a Dios. ¿Y cómo hacemos? Acordate que somos nación santa, que somos pueblo adquirido por Dios. Acordate que somos real sacerdocio. Acordate que debemos anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas al reino de su luz admirable. Acordate, y me tengo que acordar cada mañana, que el fuego del altar no se va a apagar. Que el fuego del altar no se va a apagar. Por eso en esta mañana quiero invitarte a que adoremos una vez más juntos. A que podamos entender que Dios quiere hacer nuevas todas las cosas y que nos quiere utilizar en este tiempo. Que Él quiere mostrar el sello de su llamado en nuestras vidas. Que Él quiere mostrar la luz que Él depositó mismo por medio de Cristo en nuestros corazones. Que Él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando que vos y yo seamos alabanza. Que haya un fruto en nuestra vida, fruto de labios que confiesen el nombre del Señor en cada situación, en cada momento. Que no neguemos nuestra nacionalidad. Nuestra identidad no la podemos negar. No negamos ser argentinos, no negamos ser hincha de Boca, de River. Pero cuando viene el tema, negamos ser hijos de Dios. No podemos negar ser hijos de Dios. Porque el Señor ya nos compró, porque somos su propiedad. Pero tenemos que tomar una decisión. Hay que tomar una decisión. Esta decisión tiene que ser firme. Tenemos que dejar de jugar a dos puntas, hermano. Tenemos que dejar de jugar con el pecado y de coquetear con el pecado. Sabemos las cosas que nos hacen mal. Somos templo del Espíritu Santo. Y ese templo tiene que ser lleno del Espíritu Santo. Por eso, en esta hora yo te pido que levantes tu mano al cielo. Y si por primera vez estás escuchando palabra del Señor, te cruzaste por casualidad con esta página y es la primera vez que escuchaste hablar del Señor, yo te pido que hagas una oración sencilla, si es que querés pertenecer al cuerpo de Dios, si es que querés pertenecer a esa nación santa, a esa real sacerdocio, si es que querés formar parte del pueblo de Dios. Te pido que levantes tu mano al cielo y que digas, Señor, te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Pero también te pido, Señor, que perdones cada una de mis ofensas, mis pecados, que me limpies una vez más, Señor. Para que, así como dice tu palabra, pueda ser esa nación santa, ese pueblo adquirido que vos compraste por medio de tu Hijo Jesucristo, que vos preparaste en este tiempo para que a mis oídos llegue tu palabra y para que pueda ser atesorada en mi corazón. Por eso te pido que anotes una vez más, Señor, mi nombre en el libro de la vida. Que me limpies para poder pertenecer a tu cuerpo, Señor. Para poder pertenecer a tu pueblo, para ser una nación santa. Para ser, Señor, un real sacerdocio. Para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Si hiciste esta oración, ahora perteneces a la familia del Señor. Y déjame orar por tu vida. Padre, Señor, si hay alguien que ha recibido este mensaje, Señor, y ha sentido la convicción de querer pertenecer a tu pueblo, Señor, yo te pido que tu mano de poder sea extendida, que tu bendición, Señor, sea derramada, que haya nuevas fuerzas, Señor, y que haya, Señor, esa visión espiritual que
que no se tenía, el no conocimiento de las virtudes de Cristo, ahora están dentro de aquella persona que hizo esta oración. Que estas virtudes empiecen a tomar forma, que estas virtudes empiecen a tomar fuerza, que estas virtudes que tú has depositado por medio de Cristo en todos aquellos que somos parte de tu pueblo, parte de tus hijos, Señor, alcancemos esta bendición. Adoremos al Señor un momento. Adoremos. Gracias por la cruz, Escucha, por favor. por el precio tú Paga mi pecado y dolor, tu amor quitó, dando gracia eterna. Gracias por tu amor, Dios, por las manos que pues tu río me limpió y siento al fin tu perdón y salvación. Cristo eres Señor, en tu trono estás, coronado con poder, reinas con majestad. Cristo, Hijo de Dios, exaltado moriste en la cruz en mi Gracias, Señor, por enseñarnos el camino, Señor. Sí, Señor. Gracias por la cruz. Pecado y dolor, tu amor quitó, gracia eterna. Gracias, Señor, por hacernos reyes y sacerdotes para Dios. Gracias por enseñarnos en una forma de poder mantener el fuego encendido, Señor, en el altar. Gracias, Señor. Perdón y salvación. Cristo, Hijo de Dios, exaltado moriste en la cruz en mi lugar. Santo y digno de recibir alabanza, Señor, en esta hora. Tú eres digno, Señor.
Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor, por depositar tus virtudes en medio de tu pueblo, Señor. Gracias por escogernos para anunciarlas, Señor. Gracias, Señor, porque dejamos de ser hombres comunes, Señor, hombres del vulgo, Señor, hombres sin letras, y ahora somos real sacerdocio. Casa espiritual para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, porque en esta hora entendemos que cada mañana el fuego del altar debe ser, Señor, debe ser encendido, debe crecer, Señor. No puede menguar este fuego. No puede menguar este fuego, Señor. Ayúdanos a que cada mañana, Señor, nuestra leña esté preparada para alcanzar, Señor, ese fuego. Ayúdanos, Señor, a que cada mañana podamos llevar leña al altar, Señor. Y que este altar, Señor, una vez más te pido, con la autoridad que tú nos has delegado, Señor, por medio de Cristo Jesús. Que este altar, Señor, el fuego de este altar permanezca encendido por toda la eternidad. Padre, ayúdanos. Espíritu Santo, haz la obra. Haz la obra, haz la obra en esta hora, haz la obra. Espíritu Santo de Dios, toca. Toca, Espíritu Santo de Dios, toca. Señor, deposita pasión por las almas en este tiempo. Pasión por las almas, Señor. Que tu amor crezca, Señor. Que tu amor inunde, Señor, cada corazón, cada vida en esta hora. Que podamos llevar ese mensaje que tú has depositado en nuestro corazón. Danos la sabiduría y el entendimiento y tu bendición, Señor. La dirección correcta. Que podamos entender los tiempos que vivimos, Señor. Que podamos entender que tu virtud ya no se puede esconder. Que tu virtud tiene que salir y tocar, Señor. Que tu virtud tiene que hacer la obra completa. Enséñanos, Señor, una vez más a poner por obra la misericordia, porque hemos alcanzado la misericordia. Te damos gracias, Señor.